Buenos días. Uno de los temas más controversiales dentro del cristianismo es el asunto de la Gran Tribulación. Algunos afirman que la iglesia pasará por la Gran Tribulación, mientras que otros afirman que la iglesia no pasará por la Gran Tribulación. El día de hoy estaremos revisando este tan importante tema a la luz de las Escrituras, con el más grande deseo de que este estudio sea para nuestra edificación, el crecimiento de nuestra fe y el fortalecimiento de nuestra esperanza. Bienvenidos. Cuando nuestro Señor Jesucristo aún estaba en la tierra, les habló a sus discípulos de los hechos que ocurrirían antes del fin de los tiempos de la iglesia. Pero, ¿por qué hay tantas diferencias entre los cristianos con respecto a este tema? Pienso que el asunto principal, y el problema de muchos, es que confunden la gran tribulación con la ira de Dios. Veamos. Por ejemplo, algunos dicen que la Biblia afirma que la iglesia no pasará por la gran tribulación, y toman pasajes como 1 de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10, donde dice que Jesús nos libra de la ira venidera. Y dicen, ¿ya ven? La iglesia no pasará por la gran tribulación. O toman el pasaje de Romanos capítulo 5 verso 9, que dice que hemos sido justificados por la sangre de Cristo y que por él seremos salvos de la ira. Y dicen, ¿ya ves? No pasaremos por la gran tribulación. Y estos pasajes no afirman eso. Estos pasajes dicen que Jesucristo nos libra de la ira venidera y que seremos salvos de la ira, pero no dicen que Jesucristo nos libra de la tribulación o la gran tribulación. La gran tribulación no es la ira de Dios. La iglesia sí pasa por la gran tribulación, pero la iglesia no pasa por la ira de Dios. De la ira nos libra Cristo. Para entender un poco mejor este tema, pondremos en orden algunos de los acontecimientos desde el nacimiento de la iglesia hasta el reino de los cielos. Veamos. Con la llegada del Espíritu Santo, se da inicio al tiempo de la iglesia, el cual incluye la gran tribulación y termina con el arrebatamiento. Luego empieza el desarrollo de la ira de Dios, que termina en las cenas de la boda del Cordero. Luego viene el milenio, el juicio final y el reino eterno en los cielos. Pero para este estudio nos centraremos en la gran tribulación, el arrebatamiento y la ira de Dios. Veamos cómo se desarrollan estos hechos. La iglesia sí pasa por la gran tribulación, pero esos días serán acortados por causa de los escogidos, que son la iglesia que estará en esos tiempos. Mateo 24, 21, 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y después de esta tribulación de esos días, viene la señal de los cielos de Cristo, y recoge a sus escogidos, su iglesia, evento que se conoce como arrebatamiento. Mateo 24, del 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, vemos que la iglesia sí pasa por la gran tribulación, pero es arrebatada para que se lleve a cabo la ira de Dios. Pero, ¿cómo será la gran tribulación? ¿Cómo será el arrebatamiento? ¿Y cuál es la diferencia entre la gran tribulación y la ira de Dios? Bueno, empecemos por ver cómo será la gran tribulación. En esos tiempos, muchos dirán que son el Cristo. Esto quiere decir que son los ungidos y que los mandó Jesucristo, y entonces muchos serán engañados. Mateo 24, verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Habrá guerras y rumores de guerras, y se levantará nación contra nación. Mateo 24, versos 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos. Mateo 24, verso 7. Y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Los cristianos serán aborrecidos y los entregarán a tribulación, cárcel y muerte. Mateo 24, verso 9. Entonces les entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Se entregarán unos a otros entre cristianos, y se odiarán. Mateo 24, 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mateo 24, 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por la gran maldad en la tierra muchos dejarán la fe. Mateo 24, 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Los tiempos finales o tiempos de la gran tribulación serán muy terribles y habrá mucha maldad, dolor y angustia, como nunca antes lo hubo.
Pero esos días de la gran tribulación serán acortados, porque como dice nuestro Señor Jesucristo, nadie se salvaría. Mateo 24, verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora, veamos cómo será el arrebatamiento. Leamos. Mateo 24, del 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. A la final trompeta viene Cristo. Ya sabemos que con sus ángeles, y Él a la cabeza. Por eso es que tiene voz de arcángel. Como viene por los suyos, primero resucitarán los muertos en Cristo, y luego nosotros, si es que nos mantuvimos en fe. Y juntamente con los que resucitaron, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor y estar siempre con Él. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, vamos a ir al libro de Apocalipsis, en donde veremos de igual manera estos acontecimientos. En primer lugar, la gran tribulación, y luego, el arrebatamiento antes de la ira de Dios. En Apocalipsis 13, 1 y 2, vemos cómo el dragón, quien es Satanás, le entrega su poder a una bestia que sale del mar, quien gobernará política y militarmente el mundo. Veamos. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. A esta bestia se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos, y lo adoran todos aquellos que no eran salvos. Apocalipsis 13, del 6 al 8. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Luego, sale una segunda bestia, conocida también como falso profeta. Esta bestia ejerce el poder religioso y es quien lleva a las personas a adorar a la primera bestia, quien fue herida de muerte pero sanó. Apocalipsis capítulo 13, verso 11 y 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esta bestia religiosa o falso profeta hacía muchas señales, y es quien dio aliento a la primera bestia e hizo matar a todo el que no la adorase, e hizo también que todas las personas tuviesen una marca, la cual, si no la tenían, no podían comprar ni vender. Apocalipsis 13, del verso 14 al 17. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Apocalipsis capítulo 14, del 14 al 16. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Inmediatamente después del arrebatamiento viene la ira de Dios. Apocalipsis 14, versos 17 al 20.
Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: «Mete tu hoz aguda, y vendime los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras». Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Vemos entonces que el arrebatamiento y la ira de Dios son dos hechos continuos que ocurrirán casi en paralelo, pero con una gran diferencia. El arrebatamiento será en un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pero a diferencia del arrebatamiento, la ira de Dios tomará su tiempo. Y lo podemos encontrar desde el capítulo 15 del libro de Apocalipsis, en donde vemos a los ángeles con las 7 postreras plagas. Capítulo 16, las copas de la ira. Capítulo 17 y 18, destrucción de la gran ramera. Capítulo 19, vemos varias cosas. Mientras que en el cielo se desarrollan las bodas del Cordero, en la tierra se lleva a cabo la cena de las bodas del Cordero, en donde la bestia y el falso profeta son vencidos y echados al lago de fuego. Mueren prácticamente todas las personas y Satanás es hecho prisionero por 1000 años. ¿Qué cosas sucederán durante la ira de Dios? ¿Y qué son las copas de la ira? Las copas de la ira son el desarrollo secuencial de la ira de Dios. Veamos. Primera copa de ira, una úlcera maligna y pestilente sobre los que tenían la marca de la bestia. Segunda copa de ira, el mar es convertido en sangre y muere todo ser vivo que en ella había. Tercera copa de ira, las fuentes de las aguas y los ríos son convertidos en sangre, y las personas beben de esa sangre como castigo por haber derramado la sangre de los santos y los profetas. Cuarta copa de ira, el sol calienta mucho más y los hombres son quemados por el gran calor. Quinta copa de ira, el trono de la bestia se cubre de tinieblas y él es atormentado con dolores y úlceras. Sexta copa de ira, el río Éufrates es secado para que pasen los reyes del oriente y se allane el camino para que la bestia prepare su ejército para la batalla del gran día. Séptima copa de ira, granizo, tormentas y un gran terremoto como nunca antes lo hubo, que destruye las ciudades del mundo, hunde las islas y no quedan montañas, y empieza la destrucción de Babilonia, la gran ramera. Al final de la ira de Dios, viene nuestro Señor Jesucristo y sus ángeles para destruir la tierra y dejarla desolada, algo que también estaba anunciado por los profetas del Antiguo Testamento en múltiples pasajes, evento que se conoce como el Día de Jehová. Pero veamos solamente un par de ellos. En este primer pasaje veremos cómo Dios prepara su ejército para ejecutar su ira. Leamos. Isaías capítulo 13 del verso 3 al verso 11. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aúllen, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará, y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias, y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. El pasaje que leeremos ahora se encuentra en Joel capítulo 2, en donde vemos que luego que Jehová da su orden, la tierra es asolada por su ejército, quien tiene a uno poderoso a la cabeza. Joel capítulo 2 del verso 1 al verso 11. Toquen trompeta en Sión, y den alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto de Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape.
Su aspecto como aspecto de caballos, y como de gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino, y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Vemos entonces que la ira de Dios es un evento anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Ahora veremos cómo se desarrolla la parte final de la ira de Dios sobre la tierra en el libro de Apocalipsis. Luego que el Señor Jesucristo arrebata a su pueblo para que se dé la ira de Dios, en los cielos se lleva a cabo las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Luego de las bodas del Cordero, vienen las cenas de la boda del Cordero. El ejército de Dios viene encabezado por nuestro Señor Jesucristo, mientras que en la tierra se preparan para pelear contra el Cordero y sus ángeles. La cena de la boda del Cordero es el día de venganza de Jehová, el día final de la ira de Dios, y se llama Cena de la boda del Cordero porque en ese día se dan a comer a las aves de los cielos los cuerpos de las personas muertas que quedarán regados por todo el mundo. Veamos cómo se desarrolla la consumación de la ira de Dios. Apocalipsis 19, verso 11 al 21. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Logos de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan y congréguense a la gran cena de Dios, para que coman carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. De esta manera se desarrolla la ira de Dios hasta su consumación. Ahora veamos quiénes pasarán por ella. Los que angustiaron a la iglesia durante la gran tribulación, los que no conocieron a Dios, los que no obedecen el Evangelio de Cristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 del verso 6 al verso 10. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que lo creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Los que tienen un corazón duro y no se arrepienten de sus pecados. Romanos capítulo 2, verso 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Los fariseos, que son aquellos que tienen forma de piedad pero son como víboras. Mateo 3, verso 7. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Los fornicarios
impuros, los que tienen pasiones desordenadas, malos deseos, ávaros, idólatras. Colosenses capítulo 3, versos 5 y 6. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La ira la pasarán todos los pecadores que no se hayan arrepentido. Isaías capítulo 13, verso 9. He aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Y obviamente, la bestia, el falso profeta y todos aquellos que se dejaron marcar por él. Apocalipsis capítulo 19, verso 20 y 21. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Para terminar, les mostraré una vez más un gráfico para poder comprender mejor la gran tribulación, el arrebatamiento y la ira de Dios en la línea de tiempo desde el nacimiento de la Iglesia. Nacimiento de la Iglesia con la llegada del Espíritu Santo, y que incluye el tiempo de la gran tribulación hasta el arrebatamiento. Luego, el inicio de la ira de Dios que termina con la cena de las bodas del Cordero. Luego, el reino milenial, el juicio final y el reino eterno en los cielos. Concluiremos que la Iglesia sí pasa por la gran tribulación. Luego de la gran tribulación, la Iglesia es arrebatada por Cristo. Y luego del arrebatamiento, viene la ira de Dios. Deseo que Dios los bendiga.